Era un día cualquiera como otro para Susie Lample, una joven agente inmobiliaria de 25 años, dispuesta a cumplir con su última cita del día, mostrar una propiedad a un posible comprador. Pero, en un instante, el mundo de Susie cambió para siempre. Desapareció sin dejar rastro, y con ella, las respuestas de un misterio que persisten hasta el día de hoy. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Susie Lample. Era una tarde común en Fulham, Londres. El reloj marcaba las 4 y Susie se preparaba para una de sus últimas citas del día. Una cita rutinaria para mostrar una propiedad en el número 37 de la calle Bishop Park. El tipo de trabajo que, para un agente inmobiliario, se convierte en un día tras otro de encuentros y negociaciones. Pero hoy, algo iba a cambiar. Su último destino, una casa vacía, una cita con un hombre al que apenas conocía. Un comprador interesado que solo había hablado brevemente con ella por teléfono. Todo parecía ordinario hasta que Susie salió de la oficina. Esa fue la última vez que alguien la vio. ¿Por qué después de esta simple salida no dejó señales de vida? ¿Por qué nadie la escuchó ni la vio después de esta cita? El hombre al que debía encontrarse, el llamado Mr. Keeper, fue el último eslabón en la cadena. El lugar estaba en silencio, y lo único que restaba era la pregunta: ¿qué sucedió realmente con Susie? El teléfono de su oficina no recibió más llamadas de su parte. Su coche fue hallado cerca, pero ella nunca regresó. El rastro de Mr. Keeper se desvaneció como un fantasma. La ciudad seguía su curso, las personas continuaban con sus vidas, pero para aquellos que conocían a Susie, algo estaba profundamente equivocado. Nada en ese día parecía encajar, nada excepto la creciente sensación de que algo siniestro estaba por revelarse. La desaparición de Susie desató una de las búsquedas más intensas en Londres en esa época. Al día siguiente su familia, amigos, preocupados, denunciaron su ausencia. La policía comenzó a rastrear cada pista, cada posible testigo, pero el caso pronto se convirtió en un enigma. El coche de Susie fue hallado cerca de la propiedad que iba a enseñar, estacionado sin prisa, sin señales de un altercado o una huida apresurada. Las puertas estaban cerradas, el motor apagado. No había rastros de lucha, nada que indicara un crimen violento. ¿Qué podría haber ocurrido? Si no hubo señales de lucha, ¿por qué Susie desapareció sin dejar huella alguna? Las primeras teorías comenzaron a tomar forma, pero cada una parecía más desconcertante que la anterior. Las primeras teorías fueron tan variadas como desconcertantes. Algunos pensaron que podría haber sido un secuestro, tal vez un acto impulsivo realizado por alguien fuera de su entorno. Pero, ¿por qué no se dejó ningún tipo de evidencia? ¿Por qué no hubo un mensaje de rescate? La falta de pruebas solo hacía más difícil encontrar respuestas. Otras teorías apuntaban a algo más oscuro. ¿Y si todo había sido un crimen cuidadosamente planificado? ¿Y si el hombre con el que Susie había quedado, el tal Mr. Keeper, no era solo un comprador interesado? ¿Podría haber sido un criminal esperando el momento perfecto para desaparecer a su víctima? El misterio de Mr. Keeper crecía. Nadie sabía quién era realmente. No había rastros de su paradero. Los investigadores buscaban cualquier pista, pero todo parecía desmoronarse en el aire. La desaparición de Susie se mantenía en las sombras, más oscura y más inquietante con cada hora que pasaba. La investigación estaba lejos de una conclusión, y las preguntas seguían acumulándose. ¿Se trataba de un secuestro? ¿De un crimen planeado minuciosamente? El misterio estaba por seguir creciendo. La figura de Mr. Keeper es el centro del misterio, el hombre con el que Susie había quedado para mostrar la propiedad en Bishop Park. Nadie sabía exactamente quién era, pero los testimonios sobre él variaban de una manera desconcertante. La policía había intentado reconstruir su identidad, pero cada descripción parecía más vaga que la anterior. Algunos testigos lo describían como un hombre de estatura media, con cabello oscuro, mientras que otros aseguraban que era rubio. Algunos decían que tenía una voz suave y cortés, mientras que otros hablaban de su mirada fría e intimidante. Nadie parecía coincidir en los detalles.
¿Cómo podía ser tan difícil identificar a un hombre con el que Susie había hablado por teléfono y con el que había quedado personalmente? Los esfuerzos por rastrear a Mr. Keeper fracasaron una y otra vez. Ninguna pista conducía a un individuo claro. El hombre seguía siendo una sombra, un nombre sin rostro. Pero, años después, cuando las investigaciones parecían haber perdido fuerza, surgió una nueva teoría. Un hombre que había sido señalado como sospechoso en otros crímenes. John Cannan. Un hombre con historial criminal que incluía violaciones y asesinatos. Comenzó a ser vinculado con la desaparición de Susie. Cannan, condenado por otros crímenes años después, parecía encajar con la descripción de Mr. Keeper. Los testigos que habían hablado de él, aunque vagos en sus descripciones, mencionaban un hombre peligroso con un comportamiento inquietante, características que coincidían con las de Cannan. La sospecha creció. Las similitudes entre la desaparición de Susie y otros casos en los que Cannan estuvo involucrado fueron inquietantes. En uno de esos casos, la víctima también desapareció sin dejar rastro, y el modus operandi parecía coincidir: una cita, una persona sola y luego el vacío. Sin embargo, había incongruencias. A pesar de las similitudes, no existía evidencia directa que probara que Cannan estuviera en la escena. Ninguna huella ni testigos presenciales que pudieran asegurar su presencia en ese lugar en particular. Y aunque las investigaciones fueran exhaustivas, el rastro se desvaneció. John Cannan nunca fue oficialmente acusado de la desaparición de Susie Lamb, y el caso nunca fue cerrado. Las pruebas eran circunstanciales, las pistas fragmentadas y las teorías seguían sumándose, pero el misterio se mantenía. La conexión con Cannan parecía plausible, pero en el sistema de justicia la ausencia de pruebas contundentes dejó el caso en un limbo. A pesar de las décadas que han pasado desde su desaparición, el caso de Susie sigue siendo uno de los más enigmáticos de la historia criminal del Reino Unido. Las teorías siguen vivas, las sospechas siguen rondando, pero la verdad parece seguir oculta. Aunque han pasado ya casi 40 años desde la desaparición de Susie, el caso sigue siendo un misterio sin resolver a pesar de los esfuerzos continuos de la policía. Los avances en la investigación fueron mínimos y las preguntas que surgieron en 1986 continúan sin resolver. ¿Qué ocurrió exactamente con Susie? ¿Quién fue realmente Mr. Keeper? ¿Fue John Cannan el culpable o solo una pieza más en un rompecabezas aún sin resolver? Las respuestas se escapan como agua entre los dedos. Durante años, Susie fue una presencia ausente en las noticias, y su historia quedó relegada al archivo de casos no resueltos. A pesar de la lucha de su familia por encontrar justicia, la incertidumbre persiste. En muchos sentidos, su vida sigue detenida en 1986, en un día que comenzó como cualquier otro, pero terminó con un vacío irreemplazable.